Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de lo mundial y local en Apocalipsis. Ya casi terminamos. Son 8 clases sobre lo mundial y local en Apocalipsis. Así que vamos a continuar en estos momentos. Recuerden ustedes que eh, uno de los principios bíblicos que están establecidos también en la profecía y en la Biblia es que existe el principio de la repetición y ampliación. Entonces, por ejemplo, eh, en estas clases se repiten algunos conceptos, pero ampliándolos de manera más amplia. Entonces, vamos a ver ya algunas cosas que habíamos visto, pero que nos ayudan a entender lo que va a suceder a nivel universal cuando lo vemos a nivel local. Entonces, es muy importante esa parte. Por ejemplo, tenemos el juicio contra Babilonia. Estamos hablando aquí de la Babilonia literal. Entonces, eh, comentando sobre la Babilonia literal, Elena G. de White dice, y se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que esta profecía se presenta. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Aquí Elena G. de White está comentando sobre la Babilonia del tiempo final, la Roma escatológica, pero así como se utilizó la figura de que venía un juicio sobre la Babilonia literal, así va a suceder con la Babilonia simbólica, la Babilonia universal. Entonces, el juicio de la Babilonia literal llegó hasta el cielo y es levantado hasta los cielos. Lo mismo se dice de la Babilonia espiritual mundial. Ahora, ¿qué fue lo que provocó la caída de la Babilonia eh, literal? Y por eso es que viene un un juicio. Recuerden ustedes que Babilonia en ese momento, en el tiempo de Belsasar, estaba viviendo, podemos decir, su momento más poderoso o estaba en la cúspide de su reinado, Babilonia, en el año 539. Entonces la pregunta es, ¿y por qué cayó esa Babilonia en ese periodo? Ahora, recuerden ustedes que Daniel, porque muchos pueden pensar, no, pero es que ya estaba establecido de que Babilonia iba a permanecer del 605 al 539, Medo-Persia del 539 al 331 y Grecia del 331 al 168. Incluso eh, para Roma papal había un periodo de 1260 años. Pero miren, y les digo lo siguiente. Muchos podrían pensar que ya había una fecha determinada para la Babilonia literal, para los medos y los persas y para Grecia. Pero recuerden ustedes que nosotros somos en profecía, somos históricos gramaticales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a la historia y después a la gramática bíblica. Entonces, no podemos nosotros
tomar la historia sin dejar la gramática bíblica. Y tampoco podemos tomar la gramática bíblica y dejar la historia. Ambas tienen que unirse para poder interpretar la profecía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese eh, periodo? Babilonia había llegado a su máximo poder en el año cuando fue atacada por Ciro, por los medos y los persas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué o qué es lo que hace que Babilonia caiga? Bueno, ya dijimos nosotros que hay un periodo para la Babilonia. ¿Cómo sabemos ese periodo? Por la historia. Nosotros hoy en día sabemos que Babilonia iba a estar o estuvo en el escenario profético del 605 al 539, pero Daniel no sabía de qué año a qué año iba a durar Babilonia, de qué año a qué año iban a durar los medos y los persas, Grecia. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Lo que Daniel sabía es que después de la caída de los de Babilonia venían los medos y los persas. Después de la caída de los medos y los persas venía eh, Grecia. Sabía que después de Grecia venía Roma imperial. Después de Roma imperial, Roma dividida. Después de Roma dividida, la Roma papal. Ahora, de la Roma papal, Daniel lo único que dijo es que iba a tener un dominio de 3 años y medio o de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que nosotros sabemos que en profecía son 1260 años. Entonces, él sabía de que la Babilonia, que la Roma papal iba a estar en el escenario profético por 1260 años, pero él no sabía de cuándo a cuándo iban a ser los 1260 años. Ahora, nosotros, ¿por qué lo sabemos? Porque ya sucedió en la historia, del 538 a 1798. Entonces, la historia nos lo confirma y la gramática bíblica también, porque la Biblia dice 1260 años, pero la historia nos dice esos 1260 años fueron del 538 a 1798. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para interpretar correctamente la profecía y no errar en su interpretación? Hay que esperar que la profecía tenga su cumplimiento. ¿Cómo sabemos nosotros que Babilonia fue del 605 al 539? Porque ya tuvo su cumplimiento. ¿Cómo sabemos que Medo-Persa fue del 539 al 331 antes de Cristo? Porque ya tuvo su cumplimiento. ¿Cómo sabemos que Grecia fue del 331 al 168 antes de Cristo? Porque ya tuvo su cumplimiento. ¿Cómo sabemos que Roma imperial fue del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo? Porque ya tuvo su cumplimiento. ¿Cómo sabemos que Roma dividida fue del 476 al 538? Roma dividida, porque ya tuvo su cumplimiento. ¿Cómo sabemos que Roma papal fue del 538 a 1798? Porque ya tuvo su cumplimiento. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo se sane la herida? Hay que esperar que se llegue el cumplimiento y no hay que andar adivinando con fechas o con eventos. No, hay que esperar a que se llegue ese cumplimiento. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué Babilonia cae en ese momento cuando estaba en su mayor cúspide, en el año 539? Alguien puede decir, porque ya estaba predicho en la profecía que iba a estar del 605 al 539. No, la profecía no decía que iba a estar del 605 al 539. La profecía decía que iba a estar en el escenario profético Babilonia, después iban a llegar los medos y los persas, después Grecia y Roma en sus diferentes periodos. Entonces, ¿por qué cayó Babilonia? Literal, porque cometieron un gran pecado. El día de la fiesta, eh, Belsasar mandó a traer todos los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor había traído de Babilonia, perdón, de Jerusalén, pero
Nabucodonosor solamente los trajo, nunca los utilizó. Entonces, esa noche de fiesta, Babilonia mandó a traer los vasos sagrados y en los vasos sagrados literalmente metieron vino para emborracharse. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que cayera la Roma literal? Que utilizan los vasos sagrados para meter vino y ser utilizados en algo que no es sagrado. Entonces, eso se llama abominación. Ahora, ¿por qué va a caer la Babilonia espiritual? Porque lo mismo se dice de la Babilonia espiritual, que va a caer. La razón, porque utiliza la copa, que ya en la Babilonia espiritual dijimos que la copa es un símbolo de sus doctrinas erradas, y en esas copas introduce el vino, y el vino es un símbolo de las enseñanzas erradas de la Babilonia espiritual. Entonces, ¿por qué va a caer la Babilonia espiritual? Porque está utilizando la copa que representa apostasía, y el vino también en la Babilonia espiritual, porque en la Babilonia literal la copa representaba lo sagrado. Entonces, como lo utilizó allá en el Antiguo Testamento, dice Juan, bueno, eso mismo va a utilizar la Babilonia espiritual, pero acá en el Nuevo Testamento la copa, porque es un mal uso que se le da, representa sus doctrinas erradas, sus enseñanzas erradas, sus costumbres, sus tradiciones. Y el vino representa también todo lo que las doctrinas no bíblicas. Entonces, la misma razón por la que cayó Babilonia ya va a caer en este tiempo. Entonces, Daniel no sabía cuándo iba a caer Babilonia, Juan no sabe cuándo va a caer, solo dice que va a caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperarnos que se llegue el cumplimiento. No que con cada evento que está sucediendo, ya se sanó la herida. Muchos dicen que la herida se sanó desde 1929 con Mussolini, eh, podemos decir, el líder de la nación en Roma, en Italia. Y entonces eh, muchos predican sobre que él fue el que le sanó la herida a la Roma papal. Pero resulta que cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13:14, dice que Estados Unidos manda a todas las naciones del mundo que le hagan una imagen a esa bestia. Hacerle una imagen es sanarle la herida. Entonces, quien le va a sanar la herida proféticamente, bíblicamente, es los Estados Unidos, mandando a las otras naciones a que se le devuelva el poder civil. Entonces, se dan cuenta, o sea, es cuestión solamente de vámonos a lo local, y eso de local va a tener un cumplimiento universal. Entonces, yéndonos a lo local, las profecías fluyen de manera fácil su interpretación. Entonces no podemos andar adivinando de que la herida ya se sanó con cualquier evento que suceda. O muchos de nosotros dicen, ya pasó esto, lo que sigue es el sanamiento de la herida. Hay que esperar que llegue ese cumplimiento, ¿ok? No, no hay que andar inventando eh, este, interpretaciones proféticas. Bueno, también se dice que las naciones lloraron con la caída de Babilonia, porque Babilonia estaba en su máximo esplendor. Entonces, hubo un llanto entre las naciones con el ruido de la toma de Babilonia o la caída de Babilonia. Eso lo dice Jeremías 50:46. Las naciones del mundo llorarán y lamentarán a la Babilonia espiritual mundial. Apocalipsis 18:9. Entonces, Juan está tomando lo que dijo eh, Jeremías, de que iba a haber un llanto por la caída de Babilonia, y Juan dice, va a haber también el mundo, las naciones van a llorar por la caída de la Babilonia espiritual.
Entonces, lo que sucedió geográficamente local va a tener un cumplimiento, pero geográficamente mundial. Entonces, dice, esto está en el conflicto de los siglos, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Entonces, el juicio de Babilonia, cuando dice una hora, no lo debemos de tomar literalmente una hora, ni tampoco, porque aquí Elena G. White dice, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio, ni tampoco debemos de tomar esto aquí una hora, literalmente, son 59 minutos, no, pero tampoco lo tenemos que tomar con lo que es el principio de día por año, porque resulta que a todos le queremos sacar el principio día por año en la profecía. No, eso es incorrecto. Esto aquí es simbólico, o sea, una hora. En realidad, lo que el Apocalipsis está diciendo, y Elena G. White también es, en un momento va a venir su juicio, pero muchos, una hora, bueno, vamos a sacarle el principio día por año. Un día tiene 24 horas, entonces, ¿cuánto tiempo va a ser? Y empiezan a sacar tiempo. No, a lo único que se le tiene que sacar el principio día por año, porque está en la Biblia, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Daniel. Los únicos periodos que se le saca el principio día por año es las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas o 490 años para el pueblo de Israel, a los 1260 días, 1290 días y 1335 días, y claro, los 2300 tardes y mañana. A eso es lo único que se le saca el principio día por año. Lo demás, cuando ustedes lo ven en la Biblia, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2 dice que Esmirna va a sufrir persecución por 10 días. Ay, entonces muchos dicen, 10 días, son 10 años, porque principio día por año, 10 años, del 303 al 313, cuando Diocleciano fueron las persecuciones más feroces para la iglesia de Esmirna. Ya está, esa es la interpretación. Del 303 al 313, los 10 días. No, ¿quién te dijo que le tienes que sacar el principio día por año a ese periodo de 10 días? La Biblia está diciendo que solamente se le saca el principio día por año a las 2300 tardes y mañana. Y dentro de esas 2300 tardes y mañana va las 70 semanas o 490 años, van lo que es los 1260 días, 1290 días y 1335 días. A eso se le saca el principio día por año. Y entonces, ¿cuándo comenzaron esos periodos para sacarle el principio día por año? Comenzaron en el 457 y terminaron en 1844, porque ahí se acabarán las 2300 tardes y mañana. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que después de 1844 no va a haber más profecías de tiempo como la de los 70 semanas, la de los 1260 días, la de los 1290, la de los 1335 días. Todas las profecías de tiempo van dentro del periodo de las 2300 tardes y mañana. Entonces muchos dicen, pastor, ¿y usted cómo sabe que a los 10 días de Apocalipsis, que Esmirna es perseguido, no se le saca el principio día por año? Fácil, porque el principio bíblico te está diciendo, y Elena G. de White también lo dice, que después de 1844 no va a haber más profecía de tiempo. Entonces, como no va a haber, ¿por qué le vas a sacar el periodo de día por año a todo lo que venga después eh, de 1844? Ahora, que yo sepa,
Apocalipsis está la iglesia de Esmirna, esos 10 días de persecución que iban a sufrir y que los iban a meter a la cárcel, está del año 100 al año 313, porque está hablando de la iglesia de Esmirna. Entonces, del 100 al 313, pero la profecía no te está diciendo que en las 2300 tardes de mañana hay un periodo de 10 días para que tú le puedas sacar el, el principio día por año. No hay un periodo de 10 días en la profecía. Y como no lo hay dentro de las 2300 tardes de mañana, por lo tanto, no tienes por qué tomarlo como 10, esos 10 días como 10 años, tomando el principio día por año, del 303 al 313. No. La pregunta es, ¿y qué quiere decir entonces 10 días? El número 10 es para hablar de universalidad. Lo que está diciendo es que la iglesia de Esmirna, que representa a todas las demás iglesias desde el año 100 hasta antes de la segunda venida de Cristo, está diciendo que esas iglesias van a pasar por persecución y que la iglesia de Éfeso también pasó por persecución. La persecución de la iglesia de Esmirna no fue del 303 al 313. La persecución de la iglesia de Esmirna fue desde el año 100. Si estamos en el periodo histórico de Esmirna, hasta el 313. No fueron 10 años. Del año 100 al 313 fueron más de 10 años. Entonces, no lo podemos tomar literal eso. Eso nos causa problema en las trompetas, porque me parece ser, si no me equivoco, que en la quinta trompeta viene un periodo de 5 meses. Ahí empezamos a sacar ahí, 5 meses, ¿cuánto es 5 meses? Un año equivale a un día, y entonces 5 meses a tantos días, y ya empezamos a dar fechas. No, no se le tiene por qué sacar ese periodo de día por año. Ya cuando lleguemos a eso, vamos a ver qué significan los 5 meses, pero es igual que en la iglesia de Esmirna, que es algo simbólico y literal, porque simbólicamente la iglesia de Dios iba a ser perseguida, y literalmente porque sí fueron perseguidos. Entonces, con los 5 meses de la quinta trompeta, ahí más que nada está hablando de un periodo de prueba. ¿De dónde salen esos 5 meses? Del tiempo que estuvo lo que fue el diluvio. Pero cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver. Entonces no podemos a todo lo que vemos sacarle el principio día por año. Igual en la séptimo sello habla de una media hora de silencio. La media hora de silencio, ok, vamos a sacarle el principio día por año. Son 7 días y fracciones. No, 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 no. Eh, son cosas que dañan la interpretación profética. Entonces, a lo único que se le va a sacar el periodo día por año es a lo que está dentro de las 2300 tardes y mañana. Y las 2300 tardes y mañana comenzaron desde el año 457 hasta 1844. Todo lo que esté dentro de ese periodo se le saca el principio día por año. Pero los 10 años, los 10 días de Esmirna no están ahí. Búsquenlo en las 2300 tardes de mañana, no viene un periodo de 10 días. Busquen un periodo de 5 meses, no viene. Busquen un periodo de media hora, no viene. Entonces, no, eh, 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 no hay por qué sacarle el principio día por año a esos periodos. Eso es muy, muy importante. Entonces, se dan cuenta cómo es que si no entendemos y comprendemos la profecía, vamos a malinterpretar. Pero todo eso, eh, eh, si nosotros interpretamos lo que sucedió local de una manera correcta, vamos a interpretar de una manera correcta lo que va a suceder universalmente. Por ejemplo, alguien hablando de el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es antiguo cuarto Epífanes. Ya, va a malinterpretar todo, todo Daniel y todo Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis están
están con el principio de la repetición y la ampliación. Se vuelve a repetir. El cuerno pequeño aparece en la estatua de Nabucodonosor. Aparece con el símbolo del hierro mezclado con barro cocido del alfarero. Luego aparece otra vez en Daniel 11 como el rey del norte. Luego aparece en Apocalipsis como la bestia que sube del mar. Luego aparece como Babilonia, como la gran ramera, como el hombre de pecado, el inicuo y muchos otros símbolos. Entonces, si malinterpretamos una sola cosa, vamos a malinterpretar toda la profecía, toda, porque la profecía es secuencial. Bueno, los mercaderes de la tierra llorando y lamentando, diciendo, ay, aquella gran ciudad, porque en una hora ha sido desolada tantas riquezas. Entonces, en el conflicto de los siglos. Entonces, hablando de la Babilonia espiritual. Ok, ahora vamos a ir a Gog y Magog. Esto ya lo vimos, pero recuerden ustedes que estamos sobre el principio de la repetición y ampliación. Entonces, ¿por qué lo estamos tocando otra vez esto de Gog y Magog? Porque esto fue literal ahí en el Antiguo Testamento y tuvo un cumplimiento geográficamente local. Ahora Gog y Magog son traídos en Apocalipsis, pero para un cumplimiento universal. ¿Qué fue lo que se dijo de Gog y Magog? Bueno, Gog y Magog aparecen en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, creo que es Ezequiel 32 y 38, ahorita vamos a ver, eh, aparecen como enemigos del pueblo de Dios. Gog era un líder, y Magog era de donde venía ese líder al norte de Israel. Por eso se dice Gog y Magog. Gog el líder y Magog el lugar. Entonces, tanto el líder como los que vienen de ese lugar eran los enemigos del pueblo de Israel, local, literal. Ahora pasan a ser en el Apocalipsis, como son mencionados, pasan a ser de una manera universal. Ahora, Gog es el líder, en el Apocalipsis, ¿quién sería Gog? ¿Quién sería ese líder? Satanás. Magog representa personas de esa nación, de ese lugar. Entonces, ¿quiénes serían los de Magog? Todos los impíos, la gente que no se va a salvar, los impíos. Ahora, ¿por qué los impíos? Porque eh, en Apocalipsis, esta guerra eh, de Dios contra Gog y Magog o de Magog y de Gog y Magog contra Dios ocurre después del milenio. Entonces, no es antes del milenio. ¿Por qué? Porque muchos dicen, Gog y Magog es un lugar allá al norte de Israel, en Rusia, en Irak, perdón, en Turquía o en Rusia. Entonces, se dice que ahí es donde estuvo Gog y Magog. Entonces, algo va a suceder allá en el Medio Oriente. Va a haber una guerra entre Rusia y entre Turquía, o entre Rusia, Israel, allá en el Medio Oriente. No, ahora son en el Apocalipsis traídos de una manera simbólica, Gog y Magog. Ya dijimos, Gog en el Apocalipsis, Satanás, porque era el líder. Magog, los impíos. Ahora, ¿por qué los impíos? Porque eran los enemigos en tiempo de Israel. Magog era el enemigo del pueblo de Israel, pero
Ahora esos enemigos que eran literales, locales, allá en Israel, en Ezequiel, pasan a ser universales. Por eso son todos los impíos de todo el mundo. Podemos decir que Gog, Satanás y Magog, todo el mundo, hablando de los impíos. Pero eso es fácil entender cuando vamos a los símbolos locales. Entonces, miren, para que ustedes vean aquí, Gog es líder de un gran ejército de pueblos del norte, norte de Israel. ¿Ok? Entonces, Magog es el nombre de la tierra o nación de donde proviene Gog. Ezequiel 38:2. Ahí se menciona a Gog y Magog. Entonces, Gog es el líder. Podemos decir que ahora en el tiempo, bueno, no es que podemos decir, bíblicamente en Apocalipsis, Gog, Satanás, que es el líder de un gran ejército, y Magog, pues, era la nación de donde venía Gog. Entonces la nación serían todos los impíos de todo el mundo. ¿Se dan cuenta qué fácil es la interpretación profética? Y nada de que una guerra allá en el Medio Oriente, porque Gog y Magog es Rusia. Y todo lo que sucede con Rusia ya lo relacionamos con profecía. No, aparecen como símbolos de fuerzas enemigas de Dios y de su pueblo involucradas en la batalla final. Gog y Magog son mencionados en Apocalipsis 38, pero Juan los menciona en Apocalipsis 20, 7 y 8, pero hasta el 10, para hablar de la batalla final, porque estos, este líder y esta nación, que son Gog y Magog, representan a los enemigos del pueblo de Dios, pero como están en el Apocalipsis mencionados, su cumplimiento ya es universal, no es local. Entonces, aquí Gog y Magog en Apocalipsis se representan simbólicamente, ya no literalmente, como las naciones engañadas por Satanás tras el milenio, que se levantan para atacar al pueblo de Dios. Gog y Magog aparecen después del milenio en Apocalipsis. Así que eso ya es un principio bíblico de que Gog y Magog no son antes del milenio. Por lo tanto, no podemos hablar de Gog y Magog como Rusia y una guerra allá entre en el Medio Oriente o en el continente asiático, porque ahí es donde está Rusia y Israel, todo en el continente asiático. No estamos hablando de una guerra en el medio. De paso, ¿por qué se le dice? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué se le dice Medio Oriente. Eso es muy importante que lo entendamos. Gog, líder de una confederación enemiga, y se cree que era un gobernante del norte de Israel. Y claro, ese gobernante venía de Magog. Magog, tierra o pueblo de origen de Gog. De ahí era Gog, de Magog. A veces nosotros estamos confundidos. Pensamos que Gog y Magog son un lugar. No, Magog es la tierra o el pueblo de donde proviene Gog. Pero ya juntos, como en Apocalipsis, Gog es el líder y Magog es la nación a la que pertenece ese líder, por eso se le llama Gog y Magog, que representan el líder y esa nación representan a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, tradicionalmente se ha vinculado a regiones al norte de Israel, posiblemente en la actual Rusia. O sea, la pregunta es, ¿y dónde estuvo ubicado Magog, más que nada? ¿Dónde estuvo ubicado geográficamente? Bueno, se cree que estuvo bíblicamente al norte de Israel, pero posiblemente la actual Rusia, donde geográficamente estuvieron en ese periodo que está hablando Ezequiel. O algunos dicen, no, estuvieron ahí en Irak. Bueno, perdón, en esos dos lugares, Turquía o Rusia, pero la postura más, eh, ¿cómo les dijera? Fuerte es la que
Se dice que es en la actual Rusia. Ahora, ¿eso qué tiene que ver que Gog, que era el líder, y Magog, que era su pueblo de donde él venía, o su tierra, o su nación, qué tiene que ver con que ahora aparezca Rusia en la profecía? ¿O que tiene que ver que ahí en esa parte pertenecieron? Es como si nosotros dijéramos hoy en día, bueno, Asiria, Nínive, estuvieron en lo que es hoy Irak. Y sí, ahí estuvieron, Babilonia. Por lo tanto, hoy en día en la profecía, Irak tiene algo que ver. No, Irak no tiene nada que ver como nación profética. Quien tuvo que ver en el escenario profético fue Babilonia, Asiria, Nínive. Nínive porque era la capital de los asirios, ahí en Irak. O es como como decir ahora, porque los medos y los persas estuvieron en Irán, algo tiene que ver hoy en día la profecía con Irán. Y de paso, los preteristas y futuristas y dispensacionalistas y los historicistas, porque nosotros no somos historicistas solamente. Historicista es el que solo va a la historia. Nosotros somos históricos gramaticales. Vamos a la gramática bíblica y vamos a la historia. Entonces, todo lo que sucede en Irak, en Irán, y en este caso en Rusia, porque ahí se cree que estuvo Magog, algo tiene que ver con la profecía. No, tuvieron que ver en la profecía en el tiempo en el que fue su cumplimiento. Después de que pase ese periodo, ya no tiene nada que ver con el escenario profético como nación, como nación. Entonces, o es como decir, es que ahí en Grecia, hoy en día en Grecia, tiene que ver algo porque ahí estuvo en esa nación dominando el imperio griego, los Seleucos y Ptolomeos en Seleuco en el norte, Babilonia, lo que hoy es Irak, y Ptolomeo en Egipto, sí, lo que hoy es el territorio de Egipto. Entonces, algo tiene que ver en la profecía hoy en día porque ellos aparecen. No, 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 ese es un gran error. ¿Ok? Entonces, Génesis 10 2 al 3, Magog, acuérdense que es una nación, aparece en la tabla de naciones como hijo de Jafet, hijo de Noé. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso. Entonces, ¿existió Magog? Claro que sí, era una nación, pero no sabemos, sabemos que al norte de Israel, pero con certidumbre, lo que hoy es Turquía o lo que hoy es Rusia, Turquía lo que es la parte de Asia, Asia Menor. Entonces, esto refuerza la idea de que Magog representa pueblos del norte en términos genealógicos. O sea, sí existió Magog. Claro que sí, en la Biblia existió ese territorio, pero no porque estuvo en Rusia. Ya Rusia tiene que ver algo con la profecía. Ese es bueno, es ignorancia eso. Yo le llamo ignorancia para los que dicen eso en profecía, porque o sea, como de que porque aparece ahí en ese territorio o aunque aparezca en Turquía, algo tiene que ver. No, simple y sencillamente geográficamente ahí aparecían. Entonces, en Ezequiel, Gog y Magog son enemigos literales de Israel. Son enemigos literales de Israel, pero del Israel literal, ¿ok? Aquí, eh, bueno, aquí estamos hablando del Israel literal, pero en los últimos días se convierten en enemigos del Israel espiritual, ¿ok? Por eso puse esto, pero pues a ver si no se confunden. Aquí estamos hablando de que son enemigos en Ezequiel del Israel literal, pero en los últimos días van a ser enemigos del Israel espiritual. En el Apocalipsis, Gog y Magog se vuelven símbolos de rebelión universal contra Dios después del milenio. Históricamente, Gog y Magog representaban tribus invasoras del norte de Israel, por eso eran enemigos, invadían. Bueno, Gog y Magog después del milenio van a querer invadir la Nueva Jerusalén. Escatológicamente simbolizan toda oposición final a Dios y a
su pueblo. Entonces, en resumen, Gog, Satanás, y Magog, todos los impíos de todas las naciones, porque va a haber impíos de todas las naciones queriendo atacar la nueva Jerusalén. Entonces tenemos ahí Gog, líder, enemigo; Magog, tierra o pueblo del enemigo. Ezequiel 38, 39, 38, capítulo 38 al capítulo 39, es una invasión literal o profética de Israel en los últimos tiempos. Y Apocalipsis 20, símbolo de la rebelión final de todas las naciones contra Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber que Gog y Magog no son literales hoy en día como un cumplimiento profético en Rusia o en Turquía? Porque el principio te dice que eso que fue local, si Juan lo menciona, va a tener un cumplimiento universal. Entonces Juan está utilizando, así como utiliza Egipto, Edom, Moab, Israel, Jerusalén, así como utiliza esas naciones, utiliza también a Magog para hablar simbólicamente con un cumplimiento universal. Así como utiliza Juan a Jezabel, a otros personajes, a Balaam, a Balac. Ah, bueno, en el Apocalipsis es para un cumplimiento, ahí ya no es literal, sino es simbólico para un cumplimiento universal. Los nombres. Aquí también, Gog en Apocalipsis es mencionado, pero simbólicamente para un cumplimiento universal. Entonces, es fácil con estos principios bíblicos. La profecía es súper, súper fácil. Entonces, miren, aquí es lo que yo les quería explicar. Aquí, este punto es Israel. Este es el continente africano, europeo, este que está en rojo, y este es el continente asiático. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a Israel. Aquí, esto de aquí es Irak, con K, de kilo, Irak, donde estuvo Babilonia, Siria, Nínive. De aquí fue donde salió, de esta parte de Mesopotamia, acá abajo, fue de donde salió Abraham. Y de aquí Dios lo llamó, de esta parte de Irak. Ah, es que hoy en día Abraham geográficamente salió de lo que hoy es, en día es Irak. ¿Algo tiene que ver en la profecía de Irak? No, ya lo que pasó en su momento, que la profecía lo decía, pasó. Y ya no tiene nada que ver con ninguna profecía de Daniel o Apocalipsis o de la Biblia hablando del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la profecía de Mateo 24, donde es universal, que se menciona, habrá guerras, nación contra nación, reino contra reino. Ahí se está refiriendo a todos los reinos que estén en guerra. Entonces, no podemos aplicarle nosotros esta parte, Irak, a un cumplimiento profético hoy en día. Bueno, aquí es donde se cree que estuvieron los de Magog. Por eso dice al norte de Israel. ¿Ok? Aquí es Israel y acá es al norte. Entonces aquí es donde estuvo Babilonia y todo eso. Esto es Egipto. Aquí. Aquí esto es Egipto. Esto que ustedes ven aquí es lo que se conoce como la isla de Madagascar. Aquí estos son los Emiratos Árabes. Todo esto, grande, grande, Emiratos Árabes. Y aquí esta cosita que se ve aquí es lo que donde hoy en día está Dubái. Aquí es Yemen, Omán. Bueno, pero estamos aquí nosotros. Aquí está. Entonces, Magog se creía que era al norte, aquí perdón, al norte, aquí es Irak. Magog se creía que era acá, lo que es Turquía. Esta parte es Turquía, al norte de Israel. ¿Ok? Ahora, eso es lo que se dice. Pero esto que tenemos aquí nosotros es Irán, con N, Irán. ¿Ok? Esto que está aquí es China. Esto que está aquí es Mongolia. Y todo esto es Rusia. Entonces, lo más fuerte es que dicen que los demagogos que estaban al norte de Israel, aquí está Israel, era, se relaciona con Rusia, o sea que en este territorio es donde ellos existieron como nación, los demagogos.
Ahora, ¿por qué se dice eso? Porque acuérdense que Génesis menciona a Magog como descendencia de Jafet. Jafet fue uno de los hijos de Noé, Sem, Ca y Jafet. Ahora, fíjense bien, se dice y se cree eh, por la historia y también por datos bíblicos que los tres hijos de Noé se encargaron de poblar la tierra. Entonces, eh, ¿dónde descansó el arca? Acá por esto, aquí entre Turquía, Irak, Irán, aquí por esta parte es donde, porque aquí es donde nosotros encontramos lo que son las cordilleras de Génesis dice que está en las montañas de Ararat, no dice la montaña en singular, las montañas, o sea, cordilleras, muchas montañas acá en esta parte. Bueno, cuando ellos salieron, Shem se cree por la historia y por los datos bíblicos, y bueno, así es también, que de Shem viene la descendencia de Israel, de ahí viene la palabra semita, de Shem, los semitas. Pero no es de que solamente ellos repoblaron Israel, no, es todo aquí, por ejemplo, de Shem, pues viene también lo que es Ismael, porque viene de Abraham, Isaac, viene Ismael, y es todo lo que es aquí, este es Israel, este es el mundo árabe, entonces bueno, ellos repoblaron, y no quiere decir que no podían ir a ninguna otra parte del mundo, claro que sí, pero después del diluvio, ellos les toca repoblar esta parte. Jafet, se dice que los de Irán son descendientes de Jafet, pero Jafet le toca repoblar todo lo que es Europa y esta parte de acá de el continente asiático también, lo que es Rusia, hasta acá le toca a Jafet. Y a Cam porque son tres, le tocó todo lo que es acá África. Y claro, ya después, estos de aquí vienen acá, estos de acá, los de Sem, los de Jafet, vienen también a esta parte del mundo. Entonces, históricamente y bíblicamente se cree que Magog, como es descendencia de Jafet, pues le tocó acá lo que es Turquía y Rusia. No quiere decir que nada más en estos lugares tuvieron la descendencia de Jafet. Si ustedes van a la historia de Irán, ellos provienen de Jafet, de Javán, uno de los hijos de Jafet. Entonces, aquí es donde ellos también repoblaron. Pero esto es Rusia. Ahora, no porque Magog, ya sea que estuvo aquí, que es lo más fuerte que se dice en Rusia, o acá en Turquía, algo tienen que ver con el escenario profético. No, nada. Ya dijimos que es como si nosotros dijéramos, porque aquí en Irán estuvieron los medos y los persas. Algo tiene que ver con la profecía, porque ellos estuvieron ahí en la profecía del 539 al 331. No, ya su periodo de ellos ya pasó. Entonces, todo lo que sucede en Irán no tiene nada que ver con Daniel 2, con los medos y los persas, nada. Lo mismo pasa con Magog. Donde hay estado no tiene nada que ver, solamente se está trayendo como un símbolo de la profecía a nivel universal, ahí en Juan. Ahora, ¿por qué se le llama el Medio Oriente? Bueno, resulta que en el siglo XIX los ingleses, aquí esta parte es lo que es Italia y todo eso, esta parte es Europa. Entonces los ingleses en Inglaterra, ellos decían, nosotros acá en Europa estamos en el cercano Oriente. Lo que sigue el cercano oriente después de Europa, pues era aquí, Israel, Irak, Irán, Turquía, todo eso. Entonces, acá los Emiratos Árabes. Entonces ellos decían, lo que sigue es el Medio Oriente. Por eso le pusieron el Medio Oriente, todo lo que es Palestina, Israel, Irak, Irán, todo eso es el Medio Oriente. Y
Después seguía el lejano oriente, China, Mongolia, Rusia, todo esto hasta acá. Entonces, después de ahí viene la palabra Medio Oriente, ¿ok? Los ingleses fueron los que hicieron eso. Bueno, entonces, históricamente y bíblicamente, Rusia no aparece en el escenario profético, ni Turquía. Los que aparecen en el escenario profético es Babilonia aquí, los medos y los persas, Grecia acá, Roma en sus 4 periodos, y el escenario profético dice que su cumplimiento final va a ser acá, aquí, perdón, acá estamos en Canadá, aquí en Estados Unidos de América. Aquí va a ser el desenlace final de la profecía. Entonces no hay por qué meter a Rusia, ni a China, ni a Turquía en la profecía, porque ellos no tienen nada que ver con la profecía de Daniel 2. En la profecía de Daniel 2 y de Apocalipsis solamente está Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma en sus 4 periodos, Francia en el 508 y 1798 y Estados Unidos después de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, son los únicos que están en el escenario profético. Y nada tiene que ver con que aquí haya estado Babilonia. Ya, no tiene nada que ver eso. ¿Ok? Bueno, entonces, miren lo que dice Exposiciones Proféticas. Dice, ¿quiénes son Gog y Magog? Yo respondo, los mismos que no han de vivir de nuevo hasta que los 1000 años hayan terminado. Entonces, Elena G. de White está relacionando a los de Gog y Magog como los que resucitan después del milenio, los impíos, lo que implica claramente que entonces vivirán de nuevo. Si es así, y Satanás es soltado al mismo tiempo, hallará una gran abundancia de sujetos para su pretensión. Aquí se está refiriendo a personas. Hallará una gran abundancia de personas para su pretensión engañosa de una batalla con Cristo y sus santos. Y este es el único punto de engaño. No hay batalla entre el diablo y los santos, sino que bajo fuego de Dios, sino que bajó fuego de Dios del cielo y los devoró. Entonces ahí es la destrucción final de Gog y Magog, pero después del milenio. Así que White explica que Gog y Magog son los impíos que resucitan después del milenio y que bajo la influencia de Satanás son reunidos en un intento final de rebelión, aunque finalmente son consumidos por el juicio de Dios. Entonces, Gog, Satanás, Magog, los impíos de todo el mundo, de todas las naciones que resucitan después del milenio. Eh, un reporte que se hace ahí en la conferencia general dice, cuando los 1000 años hayan expirado, Satanás será soltado de su prisión. Gog y Magog subirán a la superficie de la tierra. Gog y Magog significan toda la multitud de los impíos. Aquí está, Elena G. de White está en concordancia con la Biblia que han vivido alguna vez en la tierra, los opositores de Cristo y los perseguidores del pueblo de Dios, entonces son reunidos alrededor del campamento de los santos y de la santa y de la ciudad amada. Entonces aquí Elena G. White dice que son todos los impíos de todas las naciones. White utiliza a Gog y Magog como símbolo de toda la multitud de los impíos que han vivido, identificándolos con los opositores de Cristo que serán reunidos por Satanás al final de los tiempos antes de su destrucción. Y miren, ¿qué dijo Guillermo Miller? Guillermo Miller murió despuesito del chasco de 1844. Él fue un gran, podemos decir, exponente de la profecía. Y él escribió este libro que se llama Evidencias sobre las Escrituras y la historia, eh, a ver, de la segunda venida de Cristo. Así se llama el libro, Evidencias sobre las Escrituras y la historia de la segunda venida de Cristo alrededor de
o sí, alrededor de 1843. Así se llama su libro que él escribió. ¿Qué dijo Guillermo Miller de Gog y Magog? Antes de eso, de lo que él dijo, recuerden ustedes que William Miller fue un predicador estadounidense que promovió una interpretación profética de la Biblia enfocada en la inminente segunda venida de Cristo, lo que impulsó el movimiento conocido como Millerismo en la primera mitad del siglo XIX. Era un cristiano protestante independiente, aunque sus raíces y formación estaban en el bautismo congregacional, o sea, lo que es los bautistas, y el protestantismo evangélico del siglo XIX en Estados Unidos. Su familia era cristiana y asistía a la iglesia congregacional, lo que son los puritanos de Nueva Inglaterra. Acuérdense que Nueva Inglaterra, pues ahí en Estados Unidos. ¿Por qué Nueva Inglaterra? Porque era una colonia inglesa de Inglaterra, Estados Unidos, antes de que fuera la nación de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué dijo él en su libro, Evidencias sobre la escritura y la historia de la segunda venida de Cristo? Dice Guillermo Miller, y cuando los 1000 años hayan expirado, Satanás será soltado de su prisión, Gog y Magog, con todos los muertos impíos que fueron muertos al comienzo de los 1000 años. Gog y Magog significan toda la multitud de los impíos que han vivido en la tierra. Entonces, todo lo que fue universal, perdón, local, con Gog el líder y Magog la nación, en Apocalipsis tienen un cumplimiento simbólico, espiritual, pero universal. Representan a todos los enemigos del pueblo de Dios, todos los impíos. Es lo que dice la Biblia, el G. de White y Guillermo Miller. Entonces están en concordancia. Gog y Magog representan simbólicamente toda la multitud de los impíos que han vivido en la tierra y que son resucitados al final del milenio. Están bajo la influencia de Satanás cuando éste es soltado y él induce una última rebelión contra los santos. El resultado final no es una victoria humana, sino la justicia de Dios consumada, su juicio sobre los impíos, el fuego que viene de Dios que los devora. Entonces, Gog y Magog son aplicados a las fuerzas mundiales conducidas por Satanás contra Cristo y su iglesia. No se aplican a Rusia como lo enseñan los futuristas, los dispensacionalistas. No, Rusia no aparece ahí en la profecía. Gog y su ejército deben ser interpretados a la luz dada por Dios. Entonces, ciertamente nadie sostendría que Dios inspira a menudo a sus profetas durante un largo periodo de tiempo para que profeticen acerca de Rusia. La pregunta es, ¿y por qué si Rusia aparece en el escenario profético? ¿Por qué hasta estos momentos está saliendo a la luz esa interpretación? No, si Rusia apareciera en el escenario profético, hubiera aparecido desde Daniel 2. Si Turquía apareciera en el escenario profético, hubiera aparecido en Daniel 2. Si Irán como nación hoy en día apareciera en el escenario profético, hubieran aparecido en Daniel 2. Apareció Babilonia, porque en ese lugar estuvo, en Irak fue donde estuvo Babilonia. Aparecieron los medos y los persas como una nación, porque en ese momento era lo que es Irán, eran los medos y los persas, pero eso no tiene nada que ver con que ahí estuvieron. Entonces, Rusia, no. Pero Dios ha mostrado a través de sus siervos, los profetas, a lo largo de los siglos, que Satanás está constantemente complotando contra el pueblo de Dios y aún está agitando a las multitudes del mundo para que se opongan a la obra de Cristo en la tierra. Entonces, eso de que Gog y Magog estuvieron en lo que hoy es el territorio de Rusia y que Rusia va a estar en el escenario profético, eso es algo satánico. Para comprobar el uso de los lugares del Antiguo Testamento, las personas y los eventos son traídos al Apocalipsis por Jesús en un sentido mundial, en conexión con su iglesia y sus enemigos. Observaremos esta misma ley siendo utilizada en el pronunciamiento de la condenación dada por los profetas del Israel literal contra las antiguas ciudades,
y son referidas por el revelador para mostrar la caída final de la Babilonia espiritual. Entonces, todo lo que rodeaba a Israel literal es traído al escenario profético de Apocalipsis, pero para tener un cumplimiento universal mundial. No es de que, Daniel 11 habla de Egipto, literalmente Egipto, no, simbólicamente. Habla de Edom, Moab, Amón, simbólicamente. De Gog y Magog, simbólicamente. Todo es un símbolo porque todo eso rodeaba a Israel. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.